Bueno, buen día, amada iglesia. Espero que estén bien, que Dios les bendiga enormemente y que el Señor también bendiga nuestras vidas y su Espíritu Santo hable a nuestras vidas en la mañana de hoy por medio de su palabra. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, verso 17. Comenzamos este estudio la mañana de hoy. Y vamos a hacer el estudio desde el verso 1 hasta el 19. Vamos a avanzar hoy, si el Señor lo permite, eh, poder escuchar su palabra y ser transformados por medio de ella. ¿Han escuchado la palabra que es una máxima? En el lenguaje es como una frase breve pero corta que expresa una verdad o un principio. Es una enseñanza práctica. Eso lo usan mucho en los textos y justamente Jesús también usa muchas máximas que son proverbios pero más cortos todavía. Estamos familiarizados con ellos. De hecho, hace poco acabamos de escuchar uno en sus parábolas, aquella máxima, fáciles de entender, fáciles de recordar, realmente perduran por siglos. Algo que acabamos de escuchar, por ejemplo, nadie puede servir a dos señores. Es una enseñanza sumamente corta, pero que es profunda y perdura por siempre. O sea, no hay forma de decir que nadie ha escuchado acerca de eso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es una máxima. En la literatura la encontramos como esto. Cosas que llaman la atención, nos llaman a preguntar y a examinar en cada área porque abarca muchas cosas. Llamado a la acción también. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús también habla y usa en sus parábolas o en sus enseñanzas contrastes o paradojas. Los últimos serán los primeros serán los últimos. Eso es una máxima. Hemos escuchado en nuestros textos. Y también podemos usar frases que nos ayuden a recordar una idea como de forma de ilustrarla. Finalmente, ese es el punto. Las máximas de Jesús no solamente eran consejos morales. Estas frases, estas parábolas, estas máximas no eran principios, sino que eran principios del reino. Quería que recordáramos, quería que nos llamaran la atención y nos mostraran acerca de qué es el reino específicamente, cómo Dios transforma a las personas de una manera claramente y cómo deben vivir. Justamente eso es lo que el Señor quiere decirnos. Y hoy vamos a escuchar una gran máxima que el mundo entero y si ustedes se adelantaron, pueden verla o ya sabrán. Hay una canción incluso acerca de eso, una canción muy conocida. Y es algo sumamente importante. Y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y eso lo hemos escuchado en distintas iglesias, incluso católicas, pero es una gran enseñanza que va a dominar de hecho todo nuestro pasaje, que trata acerca de la fe, acerca de qué es la fe. No es simplemente como un recipiente, sino en quién está, o como un objeto, sino en quién está depositada esta fe. Pero el Señor no solamente está diciéndole a sus discípulos una enseñanza porque sí, o a cada uno de nosotros, sino que Él está preparando a este grupo. Ya desde el verso 9, Jesús está siendo muy intencional en dirigir su mirada y enseñanzas. Y está lleno de parábolas. Estamos escuchando parábola tras parábola porque es una forma de enseñarle a sus discípulos. Para prepararlos porque Él ya no va a estar. Él ya sabe, Él ya puso su mirada fijo en Jerusalén donde va a morir. Y Él ya sabe que cuando Él no esté, bueno, ellos tienen que hacerse cargo. Así que está enseñando esos principios para que ellos después modelen, y gracias a Dios lo tenemos y estamos acá más de 2000 años después. Ellos tenían que ministrar en lugar suyo. Entonces este capítulo 17 está continuando lecciones para la vida práctica de estos hombres, para acerca de cómo ellos deben vivir una vida piadosa, cómo deben guiar a sus discípulos también, porque la idea es que ellos hagan discípulos. Finalmente así termina el Evangelio, la gran comisión, que ellos continúen aquello que estuvieron aprendiendo acerca de cosas esenciales para la vida. Ellos fueron, y entendemos nosotros acerca de la fe,
Hoy vamos a ver acerca del perdón, acerca de la fidelidad, lo estamos viendo, acerca de la gratitud, acerca de la preparación. Es el próximo pasaje, esperando la expectativa que tenemos en el Señor. Y ese es el pasaje que continúa, si el Señor permite, estos próximos domingos. Pero hoy, sin duda, son enseñanzas claras para nosotros, muy prácticas. Me gustan mucho estos pasajes porque el Señor es muy práctico de cómo debemos vivir la fe cristiana, cómo debemos vivir los ciudadanos del reino. Y hay una frase o hay una idea que yo quisiera que domine o entiendo que es el centro de todo nuestro texto. Y es algo muy simple, hermanos. Yo intento que sean frases muy cortas para que recordemos. Y si quedamos con esta verdad, cumplimos el propósito de poder estudiarlo. Una fe genuina. Piensen en cada palabra. Tiene que ser genuina, no una fe común. Todo el mundo tiene fe. Está depositada en algo. Pero una fe genuina en Cristo nos va a capacitar y nos prepara para esta vida. Para esta vida digo, ¿por qué? Porque después ya no la vamos a necesitar. Cuando cada uno, vos y yo, muramos, no vamos a necesitar la fe. Porque ya vamos a tener a Cristo frente a frente y ya no necesitaremos evangelizar. No necesitaremos hacer ninguna otra cosa, predicar, porque tenemos a Cristo, que tenemos a Dios, vamos a estar en medio de ellos. Entonces la fe, el Señor nos la da para ahora, para depositar nuestra confianza en Él. Si esta fe genuina está depositada en Cristo, nos va a capacitar y nos prepara justamente para esta vida, en esperanza de lo que el Señor ya tiene para cada uno de nosotros. Y tengo esta mañana 3 puntos, si quieren tomar nota acerca de ellos, y es como yo veo que separa el Señor este pasaje, o Lucas también es intencional en esto, y es del 1 al 4, el primer punto. Pensemos cómo el Señor nos convierte o nos ayuda por medio de la fe a pasar de la ofensa al perdón. Del 1 al 4, de la ofensa al perdón. Y hay advertencias acerca del pecado, de lo inevitable que es, pero también nos habla del perdón y la responsabilidad que tenemos como cristianos. Del 5 al 10 nos muestra cómo esta fe nos ayuda a vivir con humildad y servicio. Es muy práctico el Señor esta mañana cómo nos habla, cómo la fe nos lleva a una humildad genuina y para servir. Y del 11 al 19, esta última parte, la fe depositada en Cristo, una fe genuina, da gloria a Dios. Primer punto, de la ofensa al perdón. Segundo, nos ayuda a vivir con humildad en el servicio. Y por último, esta fe da gloria a Dios. Y es como debemos cultivar la gracia de la gratitud, que es sumamente importante para cada uno de nosotros. Así que comenzando el primer punto, del 1 al 4, yo quisiera que diéramos lectura a la palabra de Dios. Y vamos a leerlo hasta el 5 para que entendamos todo, del 1 hasta el 10 para que entendamos todo el contexto. Y después leemos esta historia, vamos a incluir la parábola. Así que Lucas 17, del 1 al 10, dice la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le cuelga una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces en el día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirán más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme, hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos hacer. Aconteció, vamos a dejar hasta ahí, vamos a continuar después con la parábola.
Esto es lo que por lo menos tenemos los primeros 2 puntos. Jesús comienza entonces el verso 1 ya con una advertencia a sus discípulos. Es imposible que no vengan tropiezos, dice Jesús. Es inevitable, pero hay de aquellos por quienes vienen. Hermanos, la realidad es hasta que el reino esté completamente consumado, o sea, cuando muramos o el Señor venga, alguna de las dos, lo que primero ocurra, seguiremos luchando. Vamos a seguir luchando con el pecado, con las tentaciones. De hecho, el Señor dice, es inevitable de que esto suceda por causa de nuestra propia naturaleza. Somos depravados por naturaleza. Nacimos así heredando las consecuencias del pecado original. Por Cristo hemos sido regenerados, pero es inevitable de que nosotros evitemos, justamente caigamos en pecado. Pero lo que el Señor está diciendo acá no es el tema, sino que está diciendo, pero el juicio para aquellos es mucho mayor que haga caer voluntariamente a alguno de mis pequeños. Que ellos estén provocando, poniendo trampa. Literalmente la palabra es una trampa, como una jaula y yo lo jalo. Allí hace caer a cada uno de mis pequeños. Esta imagen es impactante, ilustra la gravedad de la ofensa, de cómo el Señor cuida a cada uno de sus pequeños. Sería mejor que para él se atara en el cuello una piedra de molino. La piedra de molino es una donde estripaban la oliva, podríamos pensar en eso, la aceituna, y una piedra inmensa. O sea, lo que está diciendo es, ponete eso y andate al fondo porque no tiene ningún sentido que sigas, porque el juicio va a venir. Entonces, él dice, es mejor que se ate y se arroje al mar que hacer tropezar a alguno de mis pequeños. Entonces, el juicio es más severo para aquellos que animan a otros a pecar. Y el apóstol Pablo también lo dice de una manera muy fuerte, cada vez es más fuerte para mí poder ver esta verdad en Romanos 1:32, dice la palabra de Dios, y aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen. Esto ya es inevitable. El que no se arrepiente de sus obras claramente va a recibir un juicio. Pero sino también dan su aprobación a los que las practican. La Nueva Traducción Viviente dice, incitan al otro a que también las hagan. Y el Señor no solamente va a juzgarlos por su pecado, sino que un juicio más severo por incitar a otros a claramente pecar y aprobar cada una de esas cosas. Y decir, sí, está bien, no pasa nada. Y eso vemos lastimosamente en iglesias. Multitudes de iglesias, pastores que incitan cosas y prácticas que la Biblia dice no, y ellos le dicen no pasa nada, estamos en otro momento. Quizás no significa eso en la Biblia y están llevando a muerte justamente. El Señor dice va a haber un juicio más severo para maestros que enseñan y abrazan ciegamente estas doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Hay cosas que a veces hay interpretaciones, así como los fariseos decían, usted recuerda en el pasaje anterior acerca del adulterio y pensando en el divorcio, ellos dicen, no significa en realidad eso, tomen carta de divórciense, está haciendo decaer porque están pecando en adulterio después. Y el Señor está diciendo, va a haber más juicio, tengan mucho cuidado hermanos, con qué hablan, con qué aconsejan, con qué viven justamente, porque realmente podemos ser de piedra de tropiezo. Consulten mejor, estudien, digan por un momento, la verdad no lo sé, vamos a preguntar o vamos a ver en la Biblia qué dice, pero no se apresuren simplemente a dar consejos porque sí. Aquellas iglesias que predican y normalizan la inmoralidad sexual, acerca del aborto, de prácticas que Dios estrictamente condena, enseñando y distorsionándolas. Y lo que el Señor está diciendo, tengan mucho cuidado a sus discípulos. El juicio es muy grande, más grande aparte de su pecado, si ustedes hacen caer a alguno de mis pequeños. Hay de aquellos que ponen trampa, la palabra literalmente es una trampa. Es más provechoso
que ustedes se tiren al mar y se pierdan y se desaparezcan, que lo que realmente continúan haciendo acá en esta tierra. Y no vuelvan más, no vuelvan más. Tírense al mar y no vuelvan más. Ustedes mismos cuídense, le está diciendo a ellos, ustedes de ser tropiezo para sus hermanos. Debemos tener cuidado entonces con nuestras acciones, hermanos. Debemos tener cuidado con nuestras palabras. Somos vitrinas. Estamos siendo expuestos a cada una de las cosas. Y si alguien nos ve como eso de realmente es de tropiezo, la verdad es que tenemos que actuar para la gloria de Dios, no para el hombre. Pero la realidad es que es inevitable de que pequemos. Pero justamente cómo esto perjudica a los que están alrededor nuestro. Tenemos que tener cuidado con nuestras libertades. Pedro estaba diciendo en la lectura pública, ¿ustedes recuerdan lo que está diciendo? Anden en libertad, pensando en su conciencia, la palabra les dice, está bien. Si la palabra de Dios dice sí, bueno, actúen. Y su conciencia dice sí, bien. Pero tengan cuidado con esas libertades, porque posiblemente pueden hacer caer a muchos. Nuestra libertad termina justamente en el amor al otro. Y yo me cohíbo de muchas libertades para amar al otro. Tengamos mucho cuidado con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras libertades. Nosotros tenemos que ser intencionales y rigurosos de tener mucho cuidado justamente con aquellos débiles, porque naturalmente van a haber débiles y pequeños en medio de nosotros. Primera de Corintios 10:24. Primera de Corintios 10:24, Pablo le está diciendo, nadie busque su bien, su propio bien. No piensen simplemente en ustedes, sino en el de su prójimo. Pablo mismo está diciendo, yo no tengo problema de ir a una carnicería a comprar carne, porque yo entiendo que si fue sacrificada para Dios a mí no me importa, pero voy a dejar de comer. Esa es la libertad que él tiene, por amor a los hermanos, por amor. Después les enseño y después comemos juntos esa misma carne, pero ahora está diciendo, tengamos mucho cuidado. Lo primero es amar a los hermanos. Evalúen nuestras vidas y que ellos también evalúen. No solamente para los creyentes, eso es vital, para los no creyentes también, para no ser causa de tropiezo justamente aquellos que están mirándonos, observándonos. Cada uno tenemos un círculo y aquí están todos muy lindos, peinaditos, bañados, pero cuando se van y en sus casas, ¿cómo actúan cada uno con sus vecinos? Cuando sales de acá, que son muchas más horas de las que vives en una burbuja eclesial, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás siendo de testimonio cada uno de nosotros? El vecino que te está echando la basura, que te rompe la bolsa, ¿cómo nosotros respondemos ante estas verdades? Mantened, recuerdan la lectura pública, 1 de Pedro 2:12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en ellos, aquellos que os calumnien como malhechores, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, terminan las personas glorificando a Dios en el día de la visitación. Ante los gentiles, ante las personas del mundo, nosotros tenemos que actuar claramente para la gloria de Dios, igual, para nuestros jefes, para nuestros maestros, alumnos, cada persona en la que estamos nosotros guardar el testimonio, no como un hipócrita, no ir y aparentar, sino genuinamente para la gloria de Dios. Cuanto más para nuestros hermanos, debe ser también para los de afuera. Pregunta, ¿sos consciente de lo que vos hagas puede ser una piedra de tropiezo para muchos? De lo que vos aconsejás, de lo que vos decís. Vos decís, soy miembro de la iglesia de, no sé, de MacArthur. Y bueno, y de repente viví como un ciudadano del reino. Sos representante del reino de Dios, no solamente de una iglesia, sino que estamos viviendo para la gloria de Dios. Imagínense en una imagen. Hace poco leí un libro seguramente lo han escuchado, pero poniendo un ejemplo muy claro. Venimos para la iglesia, en la mañana estamos apurados porque nuestros hijos se demoraron y vienen en el auto, de repente en un semáforo se le atraviesa a alguien y ustedes lo esquivan, pasan el semáforo en rojo, lo insultan, van para atrás y cuando llegan a la iglesia empiezan a sonreír y de repente llega esta persona detrás, quería venir a la iglesia y justamente se animó esta vez a venir y dice, mira,
ese fue el que me insultó, está ahí enseñando, está tocando la guitarra, qué lindo. ¿Y cómo es de piedra de tropiezo eso de nuestras vidas? Estoy pensando en algo hipotético, pero calculen cómo eso ha sido de piedra de tropiezo para cada una de las personas que están alrededor nuestro. Nosotros estamos testificando a Cristo, estamos siendo de testimonio. Somos representantes, hermanos, de Cristo a tu vecino, a tu jefe, a tus empleados, aquellos compañeros de trabajo en donde tuviste alguna charla indecente. De repente el Señor los convierte por la gracia y te ve acá en la iglesia y dice, pero vos actuabas de esa manera. O cómo estabas coqueteando con aquella compañera de trabajo también. De repente el Señor la trae a los pies de Cristo y acá está mirando que vos eras un hipócrita realmente. Se dan cuenta de lo que realmente hay en nuestros corazones. Nos podemos arrepentir y llorar juntos, pero tenemos que pensar y ser conscientes de lo que nosotros estamos haciendo, de cómo llegas tarde a tu trabajo o te robas algo. Cada uno puede pensar. Puede ser que no sea, ya llegar tarde robar tiempo. No tienes que robar plata. Está siendo de causa de tropiezo. Ay de los que haga tropezar alguno de mis pequeños, dice el Señor. Pero supón o pensemos que no somos nosotros los que pecamos. Y Dios está adelantando, Jesús se está adelantando en esta enseñanza a lo que está diciendo, sino que otro peca contra ti. Y el pasaje que estamos diciendo, bueno, es inevitable de que haya pecado, tengan mucho cuidado si ustedes hacen caer o incitan a otros a pecar, pero imagínense en que el que peca es otro contra vos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo la fe nos va a ayudar justamente? Es otro creyente que está pecando, porque dice, y si tu hermano, está hablando dentro de la iglesia, nosotros no somos los ofensores, sino los ofendidos. Jesús se adelantó a la pregunta y le está diciendo, ten cuidado. Verso 3, acompáñenme en el verso, ten cuidado. Así que cuídense, miren vosotros mismos. Y lo que está hablando más adelante es, si alguien viene 7 veces en el día, imagínense la cantidad de ofensas. Y si eso es en la semana, qué insoportable. Pero el Señor está diciendo, si se arrepiente, bueno, perdónenlo. El perdón, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. 2, 3 veces dice, perdónalo. Realmente no se trata de algo emocional, se trata de una orden del Señor. No se trata de un consejo. Evalúe, no. Si se arrepiente, perdónenlo. El perdón, vemos 2 principios importantes acá, vamos rápidamente. Está diciendo, repréndelo, pero también habla de arrepentimiento. No nos llama a ignorar el pecado específicamente esta persona, ni a tolerarlo pasivamente. Él dice, hablen, pero debemos confrontar a la persona con amor y verdad. Pero finalmente lo más chocante es que el perdón para el cristiano no es opcional. No se trata de, como en el mundo dicen, bueno, perdono pero no olvido, no. El Señor dice, olviden y perdonen y así yo hice con ustedes. Yo agarré sus pecados y los arrojé al fondo del mar. Yo no me quise acordar de ellos, dice el Señor. ¿Cómo nosotros no vamos a responder? No solamente con creyentes, sino con no creyentes. ¿Cómo está actuando nuestro corazón en la falta de perdón? No estamos siendo de testimonio, tampoco. Eso es una piedra de tropiezo también. De decir, este dice que es cristiano y todavía sigue con esta riña en su corazón, esta amargura y no perdona, no toma la iniciativa de acercarse justamente. Si la persona se arrepienta, estamos obligados cada uno de nosotros a perdonarla. No importa cuántas veces haya pecado contra nosotros. No importa si yo ya le dije que sí la semana pasada y volvió otra vez. No importa, perdona. Genuinamente. 7 veces al día. Parece cargoso realmente esta persona que está. Es intencional, es remolesto. 7 veces al día te está haciendo la misma cosa, posiblemente de distintas maneras. El Señor dice, sí, perdónalo. Esto nos muestra que el perdón cristiano, la fe nos va a capacitar para que vivamos de una manera adecuada, perdonando. No está basada, hermanos, en las emociones. No es que me siento hoy para perdonar.
No, no se trata de eso. El Señor dice, perdona, con ganas o sin ganas, porque es una orden del Señor, no es algo emocional, tampoco es algo automático, obviamente. Tenemos que rogarle al Señor que nos ayude a genuinamente perdonar. No es de manera instantánea, de hecho pueden haber consecuencias de este pecado, pero lo que no podemos hacer es volver a sacar del tintero lo que pasó la semana pasada. Eso no es perdón, eso es no olvidé, entonces por lo tanto no he perdonado. Un pastor decía, es como en unos casos de consejería que hablaba, es como que yo a Oscar lo invite por 2 meses de repente a almorzar, a tomar unos cafés, a hablar. Y no, yo pago. Y en 3 meses después yo agarro todos los tickets arrugados y empiezo a agendarlos, enganchado. Y digo, mira, acá están todos los cafés que te tomaste, ya hice la cuenta y te da esto y los almuerzos. Así hacemos a veces con nuestros pecados, o con los pecados del otro, las ofensas. Empezamos a sacar cajadas, listas y listas de lo que mi esposa me hizo, mi hermano me hizo hace 3 años y que nunca lo hablé y que nunca realmente perdoné genuinamente. El Señor está diciendo, perdona, porque estamos mostrando la gracia y la misericordia que el Señor tuvo con nosotros, sin exigir un castigo, porque muchas veces es perdono, pero yo lo quiero ver sufrir. No se trata de eso, se trata de perdonar genuinamente, no importa lo que haya hecho, sin reproches debe nuestro corazón perdonar. Yo creo que la falta de perdón, y si esto vos estás examinando en este momento y el Espíritu Santo está causando convicción, créanme que endurece el corazón, hermanos. La falta de perdón genuino. Roguémosle al Señor que nos ayude, porque endurece realmente nuestro corazón, porque nos victimizamos y nos creemos a veces la situación, y nos creemos en la situación de víctima, en vez de, sí, posiblemente sufrimos, pero el Señor nos llama a que realmente pongamos esto en el Señor. Él es el que va a juzgar. Bueno, yo lo quiero perdonar realmente, quiero que esto termine siendo. Yo creo que evaluemos cada una de nuestras relaciones, cómo esto es de testimonio, pero también cómo específicamente nosotros necesitamos seguir creciendo en el perdón para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios usa los conflictos. No crean que es una obra diabólica de este hombre, esta persona que está 7 veces al día poniéndonos trabas. No, Dios está usando cada una de estas personas molestas. Pedro dice, hay jefes insoportables. Lo acabaron de leer en la lectura pública. Hay hermanos insoportables. Y Dios está usando cada una de estas cosas para que nuestro testimonio sea aprobado, nuestra fe sea hecha efectiva justamente en el día a día para que podamos darle la gloria a Dios. Así que yo creo que es importante reconocer nuestras propias responsabilidades en el conflicto también. Y no importa si tuviste o no la culpa, toma la iniciativa. Cristo tomó la iniciativa. Vos sos, si no estás en Cristo, un cadáver. Y eras un cadáver si estás ahora en Cristo. Y el Señor fue el que tomó la iniciativa para poder decirte a vos, te perdono. Pero primero tenía que despertarte. Te dio vida para decir, te perdono. Así que nosotros tenemos que realmente ser conscientes y tomar la iniciativa. Tengamos la culpa o no. Seamos la parte ofendida o no. Perdonemos. Ese es el modelo que Cristo nos ha dejado. Nuestra capacidad de perdonar, hermanos, es como nosotros entendemos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Padre, Jesús está diciendo en Lucas 23, finalizando en la cruz, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es nuestro modelo de perdón, no solamente a sus enemigos. En ese momento, a nosotros, sus enemigos, que ni siquiera habíamos nacido, ya nos había perdonado. El Señor está mostrando gracia y misericordia incluso con los que lo están hiriendo. ¿Cuánto más nosotros deberíamos actuar en gracia y misericordia con aquellos que están en medio de nosotros, que Dios ha pagado con su sangre preciosa también por él, por aquel molesto, insoportable? Es más difícil perdonar si nosotros entendemos qué Dios ha hecho por nosotros. Así que si vos todavía no has perdonado mucho
o tu capacidad de perdón no está tan avanzada, yo te animo, hermano, que estudies entonces los atributos de Dios. Estudia a Dios. Estudia lo que Dios hizo por vos. Profundiza en el perdón de Dios. Por lo tanto, vamos a responder entonces en adoración. El carácter, sus perfecciones. No siempre los ofensores van a pedir perdón. Pero bueno, vos tomá la iniciativa. Así que pasamos de la ofensa al perdón. Y esto es una obra de fe. Es una obra de la fe depositada en Jesús que nos ha capacitado para nosotros vivir este primer punto, de la ofensa al perdón. Ahora el Señor también nos llama y nos anima, nos exhorta a que debemos vivir. Esta fe nos ayuda a vivir con humildad. Y vamos a seguir viendo el pasaje en el servicio, en cada una de las cosas que nosotros estemos haciendo, nos ayuda a que vivamos en humildad. Lo que está específicamente diciendo en este pasaje, yo creo que es complicado, ¿o qué les parece a usted? Perdonar a alguien que los ofende. Para mí es sumamente difícil. No solamente difícil, creo que es imposible sin la fe del Señor. Sin que el Señor realmente nos dé la capacidad para hacer cada una de esas cosas. Y ellos, los discípulos, los que estaban escuchando, está diciendo, después de la última palabra, justamente miremos por favor, tengan cuidado, bueno, ese es el 3, me arrepiento, perdónalo. Entonces en el 5 empieza diciendo, los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. No podemos, lo que vos está diciendo es sumamente difícil, es complicado. Imagínense en personas que están alrededor o acá en este momento, personas que han matado a su hijo, a su madre, y ellos tienen que decir, bueno, tengo que perdonarlo igual. No solamente es una ofensa de que te miró feo, no te saludó, no te dio el vuelto completo, te traicionó. No, estamos hablando de también cosas sumamente ofensivas. Te ha robado, te ha traicionado. Ama a los hermanos, aún si te han defraudado, si te traicionan, si te engañan, si no cumplen lo que dicen, ámanlos, perdónanlos justamente. Pero no en nuestras fuerzas, sino que los discípulos les están haciendo esta petición, aumenta nuestra fe, porque es insuficiente, es totalmente insuficiente. Esto que pide el Señor es imposible sin Cristo en medio, porque el mundo no perdona genuinamente, está con los tickets ahí acumulados, sacándote la cuenta de lo que vos hiciste. El mundo lo hace, nosotros no deberíamos actuar como el mundo. Pero piensen, ¿por qué dice aumenta nuestra fe? ¿Por qué la fe es la guía de todo nuestro pasaje? No, más bien sería mejor que estos hombres dijeran, Jesús, aumenta nuestro amor, aumenta nuestro perdón. No, sino que lo está diciendo nuestra fe. Porque es algo que nosotros genuinamente no nace de nosotros. Es mucho más importante la fe, claramente porque ella nos lleva a amar a cada uno de los ofensores. Se requiere fe para obedecer. Porque piensen, el perdón, como dijimos en un principio, no es algo emocional. No es aumenta nuestro cariño y nuestro amor, no. Aumenta nuestra fe para poder obedecer, porque es difícil. Porque no se trata de algo emocional, se trata de obedecer a Dios. Y el Señor dice, perdónalos. Entonces el Señor que dice, los discípulos que dicen, bueno, por favor, aumenta nuestra fe para poder obedecerte. Porque no me nace. Todavía posiblemente, y eso posiblemente pasa en algunos de nuestros corazones, no me nace. Así que se requiere fe, hermanos, para obedecer. Y roguémosle al Señor que la aumente para poder nosotros obedecer a Dios. Porque se trata de obediencia, no se trata de un sentimentalismo, de decir hoy como que quiero hablar con esta persona. No, con ganas o sin ganas ve y habla con esta persona y perdónalo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces aquí viene esta máxima del Señor diciéndole, bueno, ustedes están pidiendo que le aumente, ustedes no necesitan más fe en realidad, necesitan fe, pero depositada en la persona correcta. Esto es lo que nosotros necesitamos pensar. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol gigante, salí de sus raíces y tirarlo al mar, y va a obedecer. No se trata de que el Señor nos está diciendo hagamos cosas sobrenaturales. De nuevo, es una parábola, es una máxima, es una idea de lo que el Señor está argumentando, y lo podemos ver en todo el pasaje en realidad. Nos va a ayudar a poder entender esto.
Se necesita un milagro, lo que el Señor está diciendo, para que cada uno de nosotros, si hubiere fe, como un grano de mostaza, aunque sea pequeña, pero depositada en Cristo Jesús, es suficiente para vos actuar conforme a lo que el Señor te está pidiendo. Es la disposición del corazón frente a la grandeza de nuestro Dios. Hay un autor, se llama Benjamin Warfield, un teólogo presbiteriano. Él era profesor en el seminario de Princeton. Él dice, piensen en esta frase por favor, y anótenla si quiere. Para mí es sumamente, es una máxima, podríamos pensar, ¿no? Es una frase que nos lleva a pensar. No es la fuerza de tu fe, no es la cantidad de la fe que nosotros tengamos. Porque muchas veces la persona dice, dame fe, aumenta nuestra fe. Acá no está diciendo es la cantidad. Él dice, aunque sea pequeña como un grano de mostaza. Lázaro no tenía fe. Él estaba podrido 3 días. Pero finalmente es lo que el Señor genera. La frase es, no es la fuerza de tu fe, sino el objeto de tu fe, lo que realmente te salva. No es la fuerza de tu fe, sino el objeto de tu fe lo que te salva. Y la fe, como la idea principal que yo he estado y quiero argumentar sobre todo este texto, hermanos, una fe auténtica en Cristo nos va a ayudar y nos capacita para nosotros poder vivir realmente como hijos de Dios, dignos, herederos, representantes de Dios. Así que esta fe toma fuerza y tiene sentido realmente no en el sujeto, no en quien la tiene, sino en el objeto justamente que es Jesús y sus promesas. Si el Señor te dice, voy a estar con vos, bueno, mi fe depositada en lo que Él dijo realmente es lo que nos va a ayudar a poder avanzar. Y Él te dice, perdónalos. Bueno, yo confío en que tú me vas a ayudar. Aumenta nuestra fe en vos específicamente, en Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos seguir creyendo. Los discípulos, a pesar de que escucharon esto una y otra vez, ustedes recordarán que Jesús le dice a Pedro, ustedes van a ser tentados. Y el Señor nos dice ahora también, es inevitable de que nosotros evitemos el pecado. Ustedes, como cantamos hace un rato, ustedes serán tentados, pero yo he orado que tu fe no falte, le dice a Pedro. Yo he orado para que tu fe no falte. Ellos huyen, lo niegan, son incrédulos, pero el Señor les prometió que ellos no van a abandonar, entonces no lo van a hacer, porque el Señor lo ha prometido con cada uno de ellos. De hecho, Él puso límites. A mí me asombra ver, y después lo vamos a ver en el Evangelio, cómo Pedro niega 3 veces, porque el Señor delimitó que esa fuera el límite. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una cuarta? Posiblemente hubiera salido peor que Judas. Pero el Señor ya había delimitado justamente que iba a ser ese número. Así que confíen en mí, dice el Señor. No teman, descansen en esto. Y después de esta parábola del servicio que estamos viendo nosotros acá, uno dice, pero ¿qué tiene que ver este siervo inútil que tenemos por acá en la parábola? ¿Qué tiene que ver con la fe? El perdón, la fe, luego el servicio. Lo que está diciendo, así también vosotros, cuando habéis hecho todo lo que les ordené, decid, es una frase que nadie quiere ponerse en la camisa, ¿no? Siervos inútiles. Todos quieren ser siervos de todo tipo, pero ninguno, como dice acá, siervos inútiles somos. Pues solo hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora, ¿por qué piensan que esto está acá en el medio? Porque se trata de obediencia, no se trata de un emocionalismo. Ahora, si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, perdonar, amar, servir, nosotros lo único que tenemos que decir es, sí, el Señor me ha capacitado para esto, así que gloria a Dios por esto. Tenemos en la parábola uno que demanda y el otro que obedece. Es simple. El empleado y el empleador. Un siervo fiel, justamente como nos muestra acá, no debe esperar ninguna recompensa extra, podríamos pensar, especial, puesto que realmente solamente hizo lo que tenía que hacer, lo que se le mandó que hiciera. La palabra inútil acá se traduce como
que no está esperando nada más. Puede sonar un poco fuerte para nuestro idioma, pero lo que está diciendo es que no tiene la necesidad de esperar algo más. Es como está diciendo, sí, ese es mi sueldo, está bien. O sea, no está esperando algo más, porque de hecho no era ningún inútil. Está diciendo que cuidaba los campos, las ovejas, le preparaba comida a su amo. Y el siervo inútil está diciendo, porque es una declaración, siervo inútil soy, está diciendo, mi amo no me debe nada extra. A eso se refiere con siervo inútil. Entonces, el hecho de que Jesús, dice un autor, Whitby, el hecho de que Jesús recompensa a sus siervos es totalmente asunto de gracia. Si hay una recompensa extra, si el Señor lo considera así, es totalmente por gracia. No merecemos nada por haber obedecido o servido. Es porque el Señor nos lo manda y nosotros vivimos para la gloria de Él y debemos estar satisfechos ya con eso, porque realmente el Señor lo ha hecho. Si el Señor quiere en su gracia favorecernos con algo, gloria a Dios, pero no es que estamos esperando y haciendo, como por ahí dicen, buena letra para vivir como un extra. No, el Señor lo hizo. Nuestra mayor gratificación debe ser que cumplimos el servicio y lo hicimos para la gloria de Dios. Así que como siervos, nosotros no necesitamos simplemente un cuadrito que diga el miembro del mes, el empleado del mes. No, si el Señor lo considera, nuestra gratificación no debe ser la foto que está allí en las redes sociales ni nada de eso. No necesitamos. Nuestro corazón orgulloso sí lo necesita, pero nuestro corazón servicial a nuestro Señor debe ser: cumplí con lo que el Señor me mandó. El siervo dice que lo alimente, nosotros somos mayordomos, administramos algo que es de Él. El siervo no le está regalando nada, nosotros tampoco, hermanos. Si vos tenés un don, si vos tenés tus manos, es porque el Señor te dio vida. Y si vos estás haciendo algo, es porque el Señor te dio vida para que vos lo hicieras. Y nosotros al final del día, mira lo que hice. No, siervos inútiles somos. Esto es tuyo, yo lo administré para tu gloria. Debo estar satisfecho con lo que el Señor nos permitió hacer. Tu dinero, tus dones, tu voz, mis manos, mi intelecto, mi fuerza. Yo sirvo con lo que Él me dio y nosotros al final del día decimos: no, qué buen tipo. No. Por la gracia de Dios, yo soy un vil pecador y el Señor ha querido usar cada una de nuestras cosas. Así que con retribución o sin retribución, con pago o no, yo quiero desgastar mi vida para la gloria de Dios. Y eso debe ser una necesidad de nosotros para poder obedecer en fe. Y decir: Señor, aumenta nuestra fe para confiar en vos realmente y vivir para tu gloria, en servicio, en obedecer lo que tú nos estás mandando. No enorgullecernos de todo lo que nosotros hacemos o no hacemos o dejamos de hacer. Yo no soy como aquel. Yo soy mejor en cierto sentido. Así que si obedecemos perfectamente, incluso no estamos haciendo nada extraordinario. Es porque el Señor nos ha dado la capacidad para hacerlo. En la escuela yo me sacaba 10 en algunas materias, no en todas. Y en las que me gustaban en realidad. Y mi mamá no me decía nada. Porque me decía: sí, para eso estás yendo todos los días. O sea, nosotros acá en la tierra, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? Teníamos que hacer eso. No es que, mira, he estado trabajando 50 horas para la gloria de Dios. Mira, gloria a Dios. El Señor te dio vida para eso. Algunos no pueden levantarse de su cama. Y cada uno de nosotros deberíamos pensar. 1 Corintios 9 dice: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad, porque ay de mí si no predico el evangelio. La Nueva Traducción Viviente, Pablo está diciendo: estoy obligado a hacerlo. Si nosotros ya estamos en Cristo, no es bueno, mira, yo soy evangelista. No, todos somos hacedores de discípulos, porque el Señor nos lo ha mandado a cada uno de nosotros. Qué terrible para mí sería si yo no predicara la buena noticia. Pablo está diciendo eso. No está llenándose de orgullo. Mira, estas cartas todas las escribí yo. Es más del 50% de la Biblia, del Nuevo Testamento. Todas estas iglesias yo las planté. Todos esos son hijos espirituales míos. Pablo dice: yo soy el peor pecador de todos ustedes. Y ay de mí si yo no predique.
lo que yo tengo que hacer. Y yo no voy a lugares donde ya se predicaron. Él dice, no, yo quiero para la gloria de Dios hacer algo nuevo, hacer algo distinto, para avanzar más. Así que, hermanos, una fe genuina nos capacita para perdonar, para servir humildemente, no con vanagloria. Y uno va encajando un poco porque Lucas metió estas parábolas que realmente al principio yo la leía una y otra vez y ¿dónde encaja? La fe en Cristo Jesús nos ayuda y nos capacita para que vivamos para su gloria. Así que, como dice un pastor, bienvenidos a ser aspirantes de siervos inútiles. Cada uno de nosotros, bienvenidos a ser aspirantes, a ser siervos inútiles. Lastimosamente podemos disimuladamente ante los hombres jactarnos con este falso orgullo, falsa humildad, perdón, jactarnos de nuestro servicio a la iglesia. Algunos se comparan constantemente con los demás, buscan elogios y algunos dicen, mira, este mes di el 11% de mis ofrendas. Ya no es el 10, 11. Cristianos se enorgullecen en sus sacrificios, llenándose de vanagloria, pensando, Mateo 6, 2, Jesús le está diciendo a los hipócritas fariseos que les gusta ser visto y le dice, y cuando hagan vosotros algo, no hagáis sonar la trompeta. Ustedes van a hacer algo y están esperando que digan, miren, aquel siervo estuvo limpiando la iglesia solo, y tocan la trompeta y publican una foto, y de eso se trata. Como les digo, como los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa, pero no sirve para nada para el Señor. Ante el mundo ya la tienen, porque querían eso, listo, tienen muchos likes, ahí están, pero ante Dios no les sirve absolutamente nada. Yo recuerdo, y a veces pasa, mientras preparaba el sermón yo evaluaba mi corazón también, y uno pensando en situaciones donde a uno le gusta el anonimato en el servicio, y debe ser algo de cada cristiano, no estar jactándose, pero muy en el fondo uno evalúa nuestro corazón, muy en el fondo, yo estoy limpiando acá, pensemos en un caso hipotético, y yo estoy esperando que por ahí alguien llegue, así sea para que me diga, no sé, mira, qué esforzado, o tome una foto y quede por ahí. Tenemos que evaluar nuestros corazones, si realmente están haciéndolo por la gloria de Dios o estamos jactándonos para vivir para su gloria y decir, realmente tú me has dado la gracia para hacerlo. Vivamos en un anonimato constante para la gloria de Dios. Dios lo ve. Si queremos recompensa del público, bueno, van a lograrla. Pueden lucrarse incluso de eso, pero para el Señor no sirve para nada, para nada. Así que busquemos realmente glorificar a Dios. Nuestra obediencia, hermanos, en el perdón siempre debe ser guiada por una fe en Cristo Jesús. Es nuestro deber como siervos inútiles. No esperamos nada más. La salvación entendemos que no es por una obra, pero las obras que nosotros hagamos son fruto de esa salvación que el Señor hizo por nosotros. Y lo estamos viendo el próximo domingo, también continuamos con la serie de Santiago paralela. Una fe viva, esta fe práctica en lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Así que lo más importante es que la recompensa sea en el cielo y el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo único que nos debe importar a nosotros. Acá, aspirantes a siervos inútiles, pero en el cielo, bueno, fuiste un buen siervo fiel en lo que estás haciendo. Así que, de nuevo, seamos fieles. Depositemos nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús. Y terminamos con esta, ya no es una parábola, por cierto, es una historia real de los 10 leprosos como parte de una fe depositada en Cristo Jesús. Yo la quise añadir porque veo que sumamente va de la mano. Dice la palabra de Dios, Lucas 17, del 11 en adelante. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se postraron a distancia y gritando, Jesús, Maestro, ten misericordia de vosotros, de nosotros. Cuando él los vio y dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes.
Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dijo gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron los 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto el extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Los 10, algunas observaciones acerca de esta, que no es una parábola, es una historia. Estos 10 enfermos sufrían una enfermedad sumamente dolorosa y contagiosa, que de hecho estaban aislados. Justamente por eso desde lejos le están gritando, estaban separados y le dicen, suplican unánimemente, se ponen de acuerdo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y es muy curioso que ustedes ven el verso 16, más adelante nos damos cuenta que era un grupo mixto, o sea, no eran simplemente de la zona ahí de Galilea, habían samaritanos también. Esto en su vida hubiera pasado si ellos realmente no hubieran estado aconteciendo estas enfermedades. Se eliminaron automáticamente las diferencias que habían entre judíos y samaritanos, porque todos estaban excluidos, todos estaban enfermos en las mismas condiciones, con las mismas circunstancias. No importa si uno tenía más plata que otro, de qué linaje venía, no importaba. Es curioso que nos está mostrando el Señor esto, porque no se trata del apellido, no se trata específicamente de dónde venimos, sino la misericordia que ha tenido cada Señor con cada uno de nosotros. Ahora, ¿de qué importa realmente todo esto si están experimentando casi una muerte en vida? Tener plata no les servía. Pero lo curioso también de este pasaje es que si vemos en el verso 14, el milagro, ¿en dónde sucede? Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y sucedió que mientras iban, esto no sucedió inmediatamente. ¿De qué trata todo este pasaje, todo este acontecimiento? Se trata de fe, de obedecer. Jesús le estaba ordenando, vayan y muéstrense al sacerdote, porque él era el que podía determinar si ya estaba limpio. Y ellos estaban caminando, todavía posiblemente cayéndose el pedazo de cuerpo, en fe. Y ahí es donde ellos tomaron esa iniciativa, confiando en lo que el Señor les dijo, y ahí fueron sanos. El Señor muchas veces nos llama a confiar en Él, con ganas o sin ganas, con circunstancias, enfermos o no enfermos. Confíen en el Señor. Y está diciendo, en ese caminar, en ese proceso de descansar en el Señor, es que ellos fueron sanos, cada uno de ellos. Cuando llegaron ya estaban sanos y le dijeron al sacerdote que le hicieran una revisión para que los volviera a aceptar otra vez al pueblo. Esa era la forma en cómo se hacía. Pero uno en el camino se devolvió y dijo, ya estoy sano, voy a ir a agradecerle al Salvador. Entonces se trata de fe, sigue tratándose de fe, de gratitud. El Señor nos capacita esta fe para que nosotros seamos agradecidos y demos la gloria a Dios, porque finalmente se trata de eso, de gloria a Dios. Un corazón incrédulo, un corazón desagradecido, no va a dar la gloria a Dios, no le da la gloria a Dios. Y yo creo que finalmente tenemos que evaluar nuestros corazones en cómo nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia está predominando antes que la gratitud. Porque muchas veces, hace unos años ya, no sé cuánto fue, había una prédica de Deuteronomio 8, no sé si recuerdan. Recuerdo una frase de Agustín que decía, si olvidas, callarás. Si nosotros olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, por lo tanto, vamos a callar, no vamos a agradecer a Dios. Así que necesitamos, hermanos, ser intencionales en recordar para así glorificar a Dios. Recordar lo que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Dios nos advierte acá que Él nos ha sacado, Él nos ha liberado, Él nos ha, por gracia, creemos lo que entendemos cada uno de nosotros. Así que no es por nuestro poder, como dice Deuteronomio, no es por nuestra fuerza de mi mano que ha producido estas riquezas, que nos ha salvado, eso es imposible, sino que
pedirle al Señor que aumente nuestra fe para confiar en Él y agradecer y ser agradecidos por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Nuestra memoria selectiva es muy práctica en hacer esas cosas, en poder olvidar sistemáticamente lo que el Señor ha hecho, lo que ha venido de la mano del Señor. Porque de la mano con esta parábola del siervo inútil puede decir, yo lo hice. No, no fue por tu mano, no fue por tu poder, fue por la gracia de Dios. Así que si olvidas, vamos a callar y no vamos a darle la gloria a Dios. Si te olvidas de las bendiciones, terminas olvidándote de Dios mismo también. Y esto Pablo lo dice en Romanos 1:21, ya leímos el 36, pero el 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocían a Dios, vieron la obra de Dios y aún así no le dieron gracias a Dios por lo que Él hizo. Somos muy fáciles para hacer estas cosas, hermanos, para no ser agradecidos, para no querer dar las gracias, para no reconocer de dónde vienen las bendiciones. Es igual que no honrarle. No darle las gracias es igual que no darle la gloria a Dios. No sea, leo Deuteronomio 8:12, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multiplique, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides de tu Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éramos esclavos. El pueblo era esclavo, nosotros también, de nuestros pecados. El Señor nos ha sacado y nos ha dotado de dones para servirle a Él, y muchas veces nos llenamos de orgullo para nosotros. El Señor dice, recuerden de dónde viene todo esto. Fui yo el que lo saqué. Preguntas para terminar, ¿cuán a menudo, qué tan recurrente nosotros damos por sentado nuestras bendiciones? Ahora en dificultades, yo calculo que cuando pasa un accidente, ahí es donde empezamos a agradecer y decir, yo caminaba todos los días, caminaba bien y subía la escala todos los días. Eso es una bendición del Señor. Yo podía escribir, yo podía hablar. Solamente cuando estamos en carencia es donde rápido corremos a orar al Señor. Muchas veces damos por sentado que merecemos respirar. Merecemos un plato de comida y carne todos los días. Hasta que falta, uno dice, era rica la carne, no sé. Damos por sentado cada una de las cosas que el Señor nos ha dado. Nos contentamos y disfrutamos del don, pero olvidamos del dador del don, de todo lo que el Señor nos ha dado. Somos rápidos para orar, pero lentos cuando el Señor responde y darle la gloria a Dios. ¿Han pensado en eso? Oramos y cuando el Señor responde nos sentamos otra vez a orar y agradecer. ¿Qué tan recurrente nosotros nos sentamos a orar por la salvación nuestra, de nuestros hijos, de todo lo que tenemos en medio de nosotros? A decir gracias, con acción de gracias, gracias por todo lo que nos has dado. A veces nuestro dolor nos impide ver la multitud de misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Hermanos, este hombre no solamente recibió una salvación física por depositar su fe en Cristo, sino que el pasaje, como dice, y la mujer que también arrojó perfume a sus pies, él le dice, tu fe no solamente te ha salvado, tu fe te ha sanado, sino que te ha salvado. Depositar la fe en Cristo, finalmente él recibió un regalo mucho más grande que eso. Y ha sido por gracia, y fue por gracia, y va a ser siempre por gracia. Este hombre recibió, como cada uno de nosotros, una salvación. Tenemos que agradecer, tenemos que devolvernos y decir, mira, tengo esto, el Señor me lo ha dado, vamos a inclinar nuestro rostro, inclinarlo hacia Él y decir gracias, gracias por lo que has hecho. Termino con una frase, dice, todo hijo de Dios debe cultivar
la gracia de la gratitud, porque es también de parte del Señor. Así como los discípulos decían, aumenta nuestra fe para confiar, bueno, también el Señor tiene que aumentar y nosotros debemos cultivar la gracia de la gratitud. Un corazón desagradecido es terreno fértil para toda clase de pecado. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, aumenta nuestra fe. Lo que podemos decir hoy también, como los discípulos. Que sea auténtica en ti, Señor. Que sea genuina, totalmente, Señor, y no superficial. Y no depositada en las cosas de este mundo, sino solamente en ti, Señor. Que tu gracia, Señor, nos acompañe, Señor, y nos capacite para cada una de esas cosas que son difíciles. Pero en ti, Señor, nos has dado las herramientas y confiamos de que nos vas a ayudar, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos ayude, Señor, a poder no mirarnos a nosotros, sino mirar a ti, Señor, y caminar confiando en lo que tú has prometido para nosotros, de que nuestra fe no falle, no se acabe. Gracias, Señor, por protegernos, por estar escondidos en tu mano. Estamos y vamos a estar eternamente agradecidos, pero queremos comenzar desde ahora, Señor. Queremos comenzar desde este lado, agradecerte y vivir para tu gloria, Señor, porque de esa manera te glorificamos. Ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo, Señor. Ayúdanos a perdonar genuinamente, Señor. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a poder servirte, Señor. Y poder decir, siervos inútiles, Señor, somos. Solo hicimos lo que tú nos pediste hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.